como una multitud, tan grande como una multitud. De la cruz salen ríos de amor, de la cruz sale el río de Dios, de la cruz salen ríos de amor. Entraré en el río de Dios, en el río de la salvación. De la cruz salen ríos de amor, de la cruz sale el río de Dios, de la cruz salen ríos de amor. Entraré en el río de Dios, en el río de la salvación. Quiero sumergirme en el río de Dios. Yo quiero sumergirme en el río de su amor. Quiero que sus aguas me traigan sanidad. Quiero sumergirme en el río de paz. Ríos de salvación fluyen dentro de mí. Ríos de sanidad que curan todas mis heridas. Ríos de libertad que rompen mis cadenas. Ríos de prosperidad. El río de la vida que me vivifica. El río de la vida que me resucita. De la cruz salen ríos de amor, de la cruz sale el río de Dios, de la cruz ríos de amor. Entraré en el río de Dios, en el río de la salvación. Con cada gota de tu sangre carmesí, con cada gota tú me liberaste a mí. Oh, que en la cruz tu sangre se derramó por mí. Toda tu sangre, oh, que me envuelve, que me sana todo mi ser. Oh, tu dulce amor, tu dulce amor. Conferencias de impacto. Una predicación que tiene el sentido de transformar vidas. Jeremías capítulo 34, ¿está conmigo? Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea. Que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Cuando oyeron esto, los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron ir. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de Egipto, tierra de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído, y vosotros
vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual invocáis mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y su sierva, que habíais dejado libre a su voluntad, y los habéis sujetado nuevamente para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano, cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice el Señor, a la espada, a la pestilencia, al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres, tome nota de eso, que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellos. Conociendo los pactos de Dios. Jeremías fue un profeta que fue enviado por Dios con un propósito. En la antigüedad los profetas eran los fiscales o los revisores de la palabra de Dios, o en otras palabras, el pacto. Los profetas eran los que hacían recordar a las personas, al pueblo, los pactos de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es un pacto? Surge la pregunta. ¿Qué es traspasar un pacto? En segundo lugar. En tercero, ¿cómo se hace un pacto? Y la importancia de los beneficios de un pacto. Los pactos de Dios son condicionales para con el ser humano, y hay pactos incondicionales de Dios también para con el ser humano. Son bilaterales y unilaterales. Así es como Dios celebra los pactos. Cuando Dios quiere celebrar un pacto con alguien especial, Él espera un tiempo, procesos. Lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham. La Biblia nos habla de 7 pactos, 4 en el Antiguo Testamento, 3 en el Nuevo Testamento. 7 pactos que da cumplimiento al número 7 de perfección, de cumplimiento. La semana tiene 7 días, o sea, tome nota de esto, nuestra vida con Dios es un pacto diario. Cuando nosotros entregamos la vida a Jesucristo, hizo un pacto con Jesús. Hoy las personas no saben que cuando aceptan a Jesús, están aceptando un pacto, se están metiendo bajo Él. Cristo, dice la Escritura en el libro de Hebreos, que es el nuevo pacto. Y cuando nosotros entramos con Cristo, estoy pactando mi vida. Y debo estar en obediencia a ese pacto. El pacto que se hacía en la antigüedad ha cambiado hasta el día de hoy por Cristo. Pero es interesante que no ha cambiado en su forma espiritual. Siguen siendo los mismos. Lo que cambiaron fueron los rituales. Antiguamente se hacían pactos de esta manera. Cuando ellos querían entrar en pacto con Dios, Dios fue el que instauró esto. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, Abraham llevaba ya 10 años esperando no un pacto, sino una promesa que Dios le había dado. Habían pasado 10 años en su vida. Abraham, Génesis 15, dice: Señor, han pasado muchos años, no me has dado hijo. Había sido probado. Génesis 15 dice el Señor en el verso 9: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Tomó todo esto Abraham, y el Señor le dijo: debes partirlo por la mitad, cada uno, una enfrente de la otra. Las aves no se partían. Verso 17: y una antorcha de fuego pasaba por entre los animales divididos. Era Dios pasando, atención. La forma de hacer un pacto era esta: se tomaban esos animales, se partían por la mitad, la mitad estaba a este lado y la otra parte del animal se colocaba ahí y dejaban un camino abierto ahí. Lógico, iba a quedar abierto. La novilla, la becerra, lo que sea, generalmente se utilizaba una novilla aquí en San Jeremías, se partía el animal por la mitad y se quedaba ahí. Quedaba el camino abierto. La persona tenía que irse al extremo de allá y luego la sangre de los animales rodeando ahí, chorreando todo eso, porque un pacto tiene sangre. Un pacto es rasgar.
Un pacto es cortar. Para que haya un pacto se debe cortar algo. Entonces, la persona que quería hacer un pacto con Dios pasaba por en medio, empezaba a caminar por en medio de esos animales. Y en voz alta empezaba a proferir esto. Atención, tómelo. Decía, que me suceda a mí lo mismo que a estos animales si yo no cumplo el pacto. Tenía que repetirlo varias veces. Que me suceda a mí lo mismo que a estos animales si yo no cumplo el pacto. Esos eran, a grosso modo, los pactos en la antigüedad. Cortar, rasgar. Cristo fue cortado, Cristo fue rasgado, fue puesto en un madero. Sangre vertió de su cuerpo sobre nosotros. Y nosotros entramos en ese pacto. Cristo fue por nosotros. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, estamos haciendo un pacto. ¿Qué ha pasado con el pacto? Muchos lo desconocen. El hogar, el matrimonio es un pacto. Todo pacto lleva una señal de marca. Eso es para recordar. En un matrimonio, cada uno de los cónyuges son una señal el uno para el otro. Cada vez que el hombre mira a su esposa, está recordando en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, que tiene una mujer. Cada vez que la mujer mira a su esposo, al hombre que está a su lado, dice, este es el hombre al cual me debo y debo cuidarme. Son señales. El punto es que la mayoría de las personas no han comprendido el pacto con Jesucristo y como no ven a Jesucristo, entonces viven completamente a diario violando el pacto. Sucedió en los tiempos en que Jerusalén iba a ser invadida. Jeremías capítulo 34 verso 8. Ellos estaban próximos a ser invadidos. Nabucodonosor venía con un ejército para acabar a Jerusalén. Por medio del profeta Jeremías se había dicho, voy a destruir a Jerusalén porque ustedes no se han arrepentido. Ustedes no me han querido buscar. Cuando las bendiciones de un pacto van progresivamente aumentando, de la misma manera las consecuencias de la violación de un pacto se van duplicando 7 veces cada vez más. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, desde el verso 1 hasta el verso 14, nos habla de las bendiciones. Desde el verso 15 hasta el verso 68, la violación del pacto se va aumentando cada vez más 7 veces. Y si usted mira desde el verso 15 al verso 68, cada vez la maldad se aumentaba 7 veces con la violación de un pacto. Aquí encontramos al pueblo de Jerusalén, Judá, había violado el pacto. Dios le había enviado al profeta Jeremías, arrepiéntanse. Entonces, Jeremías les habla de un pacto y entonces el verso 8, note bien, ellos entonces acordaron, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías después, está conmigo, Sedequías era el rey, hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén, ¿para qué? Para promulgar libertad a los esclavos. Entonces, el rey recibe la palabra de acuerdo a lo que el profeta le muestra y dice, mire, esto es lo que se ha estado fallando. El pueblo está cometiendo pecado, ha estado fallando en la palabra de Dios, en el pacto que Él nos ha dado. Sedequías la recibe y dice, muchachos, este es el problema que nos está pasando. Nos van a invadir, atención a esto, nos van a acabar, nos van a llevar esclavos de acuerdo a la palabra de Dios. La única manera para que nosotros podamos detener todo eso que viene sobre nosotros es que hagamos un pacto. ¿Cuántas personas en momentos de angustia, en momentos de dificultad, gran parte de las personas pasan por momentos difíciles, pasamos por esas circunstancias y muchos de nosotros anhelamos una solución, ¿verdad? Y la única solución, le dicen, para salir a esto es esto, lo toma o lo deja. ¿Usted qué hace? Usted lo toma. Se compromete a cumplir fielmente lo que está ahí. Entonces el pueblo recibe la palabra y dice, ok, fácil, solamente con dejar libres a los esclavos, entonces nos vamos a liberar de todo eso. Claro que sí, eso fue la palabra. Entonces celebraron pacto. ¿Está comprendiendo? Entonces ellos prepararon todo, dijeron vamos a preparar el escenario y
hagamos el pacto. Qué fácil es hacer pactos. Pero cuando desconocemos el efecto espiritual, debemos analizar primero si verdaderamente nos vamos a meter donde queremos hacerlo. Pero en Cristo, el mejor pacto que nosotros tenemos de parte de Dios es una bendición. Empiezan cada uno de los príncipes a pasar por el medio, era el camino así. Una mitad acá del animal, la otra mitad del animal acá, y empiezan ellos felices. Que así me suceda a mí si yo no cumplo las palabras de este pacto. Que me suceda lo que a estos animales les acaba de pasar si yo no cumplo el pacto. Y ellos pasaban por el medio del camino y sus pies se iban manchando de sangre. Porque la sangre es necesaria para un pacto. Estaban pisando una sangre. ¿Cuántas personas viven pisando la sangre de Jesucristo? Dice el libro de Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo merecerá a aquellos que tienen por inmunda, que pisotean la sangre de Jesucristo? Pero sucedió algo. Verso 10. Cuando oyeron los príncipes todo esto, los pueblos del pueblo, que había convenido en el pacto, tome nota de esas palabras, convenido en el pacto de dejar libre a cada uno a su siervo, que ninguno los usase más como siervos. Número 2, palabra clave, obedecieron. Y número 3, los dejaron. 3 palabras hay ahí. Ellos convinieron, obedecieron y los dejaron libres. ¿Qué sucedió con todo esto? Ellos hicieron o celebraron más bien un pacto por conveniencia. Demasiadas personas hacen, dicen, expresan palabras o se comprometen por conveniencia, porque me conviene. ¿Por qué obedecen? Por conveniencia. Número 2, ¿por qué obedecieron? Porque Nabucodonosor estaba avanzando ya, tenía sitiada la ciudad, estaban aguantando hambre. Número 3, dice que los soltaron. Ahora la pregunta es, ¿por cuánto tiempo los soltaron? Cuando nosotros llegamos a Cristo, venimos de un trasfondo muy acelerado, movido, vivido con el mundo. Muchas personas han tocado fondo con el mundo, han hecho compromisos en el mundo. Cuando llegan al Señor, dicen, Señor, gracias. Algunos han soltado algunas cosas, otras no las dejan, las mantienen, y esa es la diferencia. Cuando nosotros llegamos a Cristo tenemos que dejar libre completamente todo y soltar todo. No por conveniencia. ¿Cuántas personas usted les habla de Cristo y les dice, mira, la única manera para que salgas de esa situación es Cristo? La persona acepta. De esa manera, claro que sí, voy a la iglesia, claro. Vamos a orar porque si tú crees en Jesucristo, Él te puede sanar. Él me puede sanar, claro que sí. Ven, hacemos una oración, seguro, y el Señor lo sana. Pero después de que lo sana, ¿qué pasa? ¿Cuántas personas se les dice, mira, la única manera, la solución para que tu hogar sea cambiado, tu esposo, tu esposa, cambie, tus hijos dejen de ser así, buscando a Cristo? ¿De verdad? Claro. ¿Cambian o no cambian? Hay cambios, claro que sí. Pero ¿qué sucede después de esos cambios? Dios te puede bendecir, ven. Seguro Dios, claro que sí, Dios me bendice, sí, te va a bendecir. Y eso empieza, ¿verdad? ¿Lo hemos visto? Claro que sí, porque Dios es bueno. Porque cuando entramos en un pacto con Él, Dios lo hace. Vemos aquí a esta generación. ¿Cuál es la aplicación? La conveniencia. Verso 11. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron nuevamente. ¿Ha encontrado personas así? ¿Cómo damos explicación a ellos? ¿Por qué ellos se arrepienten? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué si estaban tan firmes en un pacto, estuvieron dispuestos a pasar por en medio
de esa sangre y de esos animales a sabiendas de lo que iban a recibir. Algo sucedió. Ellos habían pedido ayuda a los egipcios. Pasa a veces como cuando las personas se encuentran en una situación difícil, pidiendo ayuda, buscando quien los saque adelante. Cuando se está pasando por un momento o extremadamente angustiante, las personas empiezan a buscar soluciones, ayudas, y muchos llegan a un extremo. Número 1, promesas. Número 2, pactos. Número 3, juramentos. Cuando están en esos momentos difíciles, levantan su voz y empiezan a sacar palabras como esta: Señor, te prometo que si tú me sacas de esto, me van a ver, Señor, contigo. ¿Cuántas promesas hacemos en momentos angustiantes? Que después que pasa el momento de angustia, ¿qué pasa con esas promesas? ¿Dónde quedaron? Meras palabras. En segundo lugar, pactos. Señor, lo que tú me digas que deje o que haga, lo dejaré o lo haré, Señor. Si tú sanas, Señor, si tú me das esto, si tú, Señor, por favor me abres esa puerta, si tú, Señor, me das lo que por años he estado esperando. Pactos, Señor, te prometo. Tercero, los juramentos. Nunca más, Señor, lo voy a volver a hacer. Nunca más. ¿Hemos encontrado frases como esas? Nunca más, Señor, lo volveré a hacer. Lo mismo. Después, ¿qué pasa del momento angustiaste? Verso 11 dice, se arrepintieron. Lo que prometieron, lo que pactaron, lo que dijeron, lo que estaban dispuestos, o más bien lo que dispusieron para soltar, se acabó. ¿Por qué? Verso 21 dice del capítulo 34, y a Sedequías, dice el Señor, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, en manos del ejército del rey Babilonia, tome nota, que se ha ido de vosotros. El rey de Babilonia escuchó que venía el rey de Egipto y entonces los babilonios se retiraron. Tan pronto se retiró el rey de Babilonia, es el momento en el cual, después de que pasó el momento angustiante, entonces los judíos que estaban aquí, los que habían hecho un pacto, los que se habían comprometido, los que habían dejado ir libres a sus hermanos, los siervos, los esclavos, dijeron, ya pasó, se acabó el momento angustiante, ya se acabó la aflicción. Y entonces volvieron y dice, y empiezan a tomar a sus esclavos, venga para acá, tú eras mío, tienes que regresar de nuevo. Pasa, personas que le hacen promesas al Señor, no lo vuelvo a hacer, Señor, te prometo que no voy a incumplir más esto, pero después que pasa el momento angustiante se les olvida. ¿Dónde quedaron? Meras palabras. Capítulo 37, verso 5, dice el profeta Jeremías, hablando Dios, dice el verso 5, cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, llegó la noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, y ellos se retiraron de Jerusalén. A veces pensamos que ya la tenemos ganada. El punto de todo esto es, el momento angustiante pasa, es cierto, pero las consecuencias que quedan después de nosotros haber prometido algo, se van a ver. Así es que por eso el sabio Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué harás de decir, mi boca me ha hecho pecar? Muchos dicen eso, no, es que me tocó, me obligaron, la verdad es que yo escuché allá y pues yo lo hice movido por lo que dijeron. Entonces yo lanzo unas palabras ahí. O muchos cuando están en momentos difíciles en su casa, lanzan palabras de promesas para que todo cambie temporalmente, pero después ¿qué pasa?
vuelven nuevamente a su antigua forma de vivir. Pero Dios viene con su palabra, verso 6. Vino palabra al profeta Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Así diréis al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultasteis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Fue una solución temporal. Aquí el Señor le dice, no se preocupe, dile, ese ejército que salió se volverá a regresar a Egipto. En otras palabras, no es prenda de garantía la solución temporera que tengamos. La única forma para que haya una solución determinante es mantenernos en lo que nosotros hemos dicho al Señor. Señor, si tú me sacas de acá, yo te seguiré. Te voy a servir, Señor. Porque fueron las palabras, las promesas que se hicieron. El matrimonio es un pacto. Cuando el hombre y la mujer llegan al altar, se dicen palabras, ¿verdad? Lo sé y debe ser así. El hombre tiene que decir unas palabras, la mujer tiene que decir unas palabras. Estaré contigo todos los días de mi vida, te seré fiel, te ayudaré, te sustentaré en momentos de enfermedad, en momentos de sanidad, en momentos de escasez, en momentos de abundancia, estaré siempre a tu lado, hasta la muerte, que es la única que nos puede separar. Palabras. Tenga cuidado. Palabras. Espero que las haya dicho. O las debe decir cuando vaya a estar allá. Pero esas palabras se dicen en ese momento y se olvidan. Tiempo después, esas palabras se tiraron por la ventana, salieron por la puerta, se olvidaron. Y luego por eso vienen los problemas. Vienen las luchas, las dificultades. Volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová. No os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda, ya los caldeos se fueron, se apartarán de nosotros. Porque dice el Señor, porque no se apartarán. Capítulo 34, verso 17. Por tanto ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído, para promulgar cada uno libertad a su hermano, cada uno a su compañero. El libro de Éxodo nos habla de ese pacto que el Señor le había hecho al pueblo de Israel. Capítulo 21, verso 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º año saldrá libre. Había que soltarlos, liberarlos. En otras palabras, hay cosas, hábitos, comportamientos que nosotros debemos soltar. Ya ha pasado mucho tiempo. Hay que soltar eso. Liberar eso. Eso ya no va con nosotros. Porque estamos bajo un nuevo pacto, el de Cristo. Es cierto que no vamos a pasar por en medio de animales partidos y caminar por entre la sangre. Pero sí Cristo hizo eso por nosotros. Él es el nuevo pacto, dice la Escritura. ¿Hemos hecho un pacto con el Señor? Claro que sí. Pero yo le animo que el único pacto que usted debe hacer es con Dios, con Jesucristo. Si usted hace un pacto con Jesucristo, seguro que será fiel en todo con los demás. Pero de acuerdo a las Escrituras, usted tiene que pactar con Jesucristo, consigo mismo, para con Él y decirle, Señor, ayúdame por favor, yo te entregué mi vida, quiero serte fiel, quiero cumplir las promesas, quiero obedecerte con Cristo. Hágalo.
El desconocer los pactos lleva al ser humano a una vida de dolor, de sacrificio o de sufrimiento, de condiciones como esta del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió después? Egipto se regresó y Nabucodonosor regresó, porque ellos volvieron a agarrar lo mismo, volvieron a hacer volver a sus hermanos. No quisieron, prefirieron aferrarse a algo material, a algo que les llenaba de, tal vez de satisfacción, por decir que tenían esclavos. Si nosotros hoy le decimos, Señor, yo he hecho un pacto contigo, mi vida te la voy a rededicar, te pido que me perdones, porque no sabía muchas cosas o algunas cosas. Perdóname por fallar, por estar violando esos pactos contigo. Si la anterior conferencia ha impactado su vida, solicítela